Como ustedes ya saben, hace un tiempo que venimos haciendo este tipo de reuniones. Algunos estuvieron en las reuniones anteriores, otros son los primeros que están. Y bueno, hace un tiempo que venimos haciendo estas reuniones con las intenciones de tratar de descubrir o tratar de aprender lo que la Biblia nos enseña como lo que tiene que ser un modelo de familia o de matrimonio, ¿no? ¿Cómo se constituye o qué es una familia? Así está bien, se escucha de ahí, sí, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pastor, también por considerar nuestra posibilidad de poder estar compartiendo en esta noche. Y bueno, recién comentábamos con algunos y brevemente a lo mejor les compartimos a todos. Nosotros vivimos en Santa Fe, nos casamos hace ya unos cuantos años y estamos... yo soy anciano del equipo pastoral de la Iglesia Evangélica Bautista Nordeste, en donde nuestro transitar por allí ya hace todos estos años. Tenemos 3 hijos, no dijimos eso cuando nos presentamos. Mauro tiene 26, 25, se me pasó. Sofía tiene 22. 3. Celina tiene 17. Sí, bueno, muy bien. Se me hizo una nube. Bueno, y entonces estamos comprometidos con el Señor, por supuesto, y vamos a estar participando y viéndonos quizás más seguido a partir del año pasado, del año que viene. Estoy entreverado. Estoy cruzado. Del año que viene porque hemos sido invitados a pastorear la iglesia allí en Granadero Baigorria, acá nomás cerquita. Así que vamos a seguramente compartir unos encuentros más, también los vamos a invitar para ir para allá, a hacer encuentros de matrimonio juntos seguramente, algo vamos a hacer y poder compartir todo lo que la iglesia del Señor nos permite hacer, lo que el Señor nos permite hacer estando en su reino. Bueno, como decía Cristian, queremos tratar de hacer algo lo más práctico posible, en especial porque tenemos ganas a lo mejor de cenar y si estamos aburridos ustedes hagan así con el plato que ya es hora de comer. Entonces vamos a ir vamos a hablar de algunos aspectos y que sirvan cosas prácticas para nuestra vida familiar y matrimonial. Quizás vamos a apuntar todos los cañones específicamente al matrimonio, a la relación matrimonial, porque es la estructura, es la columna vertebral de la familia. Entendemos que lo que Dios ha diseñado, que es la unidad hombre-mujer, es lo que sostiene, es la estructura que sostiene la vida familiar. Si no hay una perfecta o verdadera o construida unidad entre el hombre y la mujer, no es posible sostener una vida familiar, porque así es como Dios lo ha diseñado. No ponemos ningún otro elemento que ayude a eso porque Dios lo ha hecho bien y lo ha hecho perfecto. Hay un texto con el que queremos empezar, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Bueno, dice 1 Tesalonicenses 5:23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Esta versión es la versión nueva traducción viviente, no es la versión Reina Valera, pero quisimos tomarlo desde este punto de vista. Hay 2 cosas fundamentales que pasan aquí. Hay una acción de Dios
y una acción que tiene que hacer el hombre. Hay una tarea, un trabajo, un área en la que Dios interviene, que es la acción de santificar. Dice el Dios de paz los haga santos. Somos santos por la obra de Dios a través de Jesucristo. Romanos 5 dice, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Entonces, la obra de Dios es que nos santifica, que nos hace aptos, que nos hace aceptos, que nos incluye en su reino. Pero nuestra acción, lo que nosotros... Hola, buenas tardes. Digo, buenas noches. Son las 7, ¿no? No, que estoy cruzado con todo, con los horarios, con todo. Entonces decíamos, perdón, ya que llegaron. ¿Sus nombres? Ricardo. Buenísimo. ¿Y tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hola. Mi nombre es Leo. Buenísimo. Bueno, porque hoy todos nos presentamos y entonces José Luis y Adriana. Un gusto, gracias por estar. Muy bien, decíamos que en este texto hay dos acciones, una de Dios en la santificación, Dios es el que santifica, y otra acción de nuestra parte. En esta traducción o en esta versión dice mantenernos sin culpa, es decir, en la Reina Valera, como dice... La Reina Valera dice irreprensible. Irreprensibles, mantenernos sin culpa, es decir... que nosotros tenemos que hacer, que vivir, que tener acciones que hagan que nuestra vida sea entonces de acuerdo a los términos de Dios. No podemos decir, bueno, yo creo en Dios, yo acepto a Dios, yo acepto a Jesús y luego vivir como me place, como me interesa, sino que tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios me pide y Dios nos ha establecido. El ser humano tiene tres áreas. Este versículo acá nos habla de tres áreas, tres aspectos que el ser humano tiene. No es solo carne, no es solo pensamiento, sino que es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu que no ha sido vivificado, que no conoce a Jesucristo, está muerto. No tiene relación con Dios. Y cuando no hay relación con Dios, a través de la vida espiritual que Jesucristo nos da, que el Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos da, todas las otras áreas están desordenadas. Está desordenado nuestros pensamientos, está desordenada nuestra voluntad, está desordenado nuestro cuerpo, están desordenadas todas las cosas en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos el mensaje del Señor, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, comenzamos el proceso de ordenamiento en nuestra vida. Y esto lo llevamos a que, como cada uno somos espíritu, alma y cuerpo, entonces se unen dos espíritus, almas y cuerpo en el matrimonio. Se une el espíritu, alma y cuerpo, el ser integral de la esposa, y se une el ser integral del esposo. Vamos a comenzar a decir y a poder compartir algunas cosas prácticas en estas tres áreas entonces. Y vamos a comenzar desde el cuerpo. Hablar del cuerpo, por supuesto hablamos de lo que con lo que nos relacionamos también y lo que vemos. No nos vemos el alma, no vemos el espíritu, sí vemos nuestro cuerpo. Y hablar sobre el cuerpo no solamente estamos hablando de relaciones físicas íntimas del matrimonio, si bien son una parte importante, es una parte muy importante, la cual tiene gran bendición cuando se desarrolla dentro del ámbito que Dios quiere y el marco que Dios ha establecido, que es el matrimonio. La Biblia condena o es muy clara en que toda relación íntima, sexual, fuera del matrimonio no es bendecida por Dios. Sí es bendecida y sí es en donde la podemos desarrollar y crecer en esa área dentro de la intimidad matrimonial. Pero no solamente
tiene que ver entonces cuando hablamos del cuerpo solo en la intimidad de la vida matrimonial, sino que la intimidad está incluida en todo lo que es una relación del esposo y la esposa en cuanto al cuerpo, en cuanto a lo tangible. Tiene que ver con el cuidado personal, tiene que ver con nuestra manera de cuidarnos personalmente y el trato y el cuidado que yo tengo con mi esposa. Tiene que ver con saber los límites que debemos tener, las cosas cómo las debemos hacer. Tiene que ver sobre las palabras que yo defino con mi esposa o con mi esposo sobre su cuerpo, qué sé yo. Muchas veces decimos gordi de puro romántico, pero muchas veces también es usado como un arma de atacar la cuestión física o una cuestión de agredir al otro. El cuerpo, dice 1 Corintios, hay un hermoso texto, 1 Corintios capítulo 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, dice, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no los tiente Satanás a causa de la incontinencia. Miren si hay, en la palabra de Dios, si hay consejo. Aún en esta relación íntima, muy personal de cada matrimonio. El marido ya no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. ¿Qué escuchamos hoy en día? ¿Qué escuchamos en toda la lucha feminista? Yo soy dueño de mi cuerpo. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. La lucha de hoy en día del feminismo. Un feminismo totalmente desligado y que no tiene nada que ver con Dios. La Biblia dice que ya no eres dueña, ya no sos dueño, sino que el que tiene, el dueño es tu esposo y tu esposa. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en lo que Dios ha diseñado y esto significa, esto del dueño, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con lo que después también vamos a desarrollar un poquito, que es la sumisión de unos a otros. Efesios dice, someteos los unos a los otros. Así que yo no puedo someterme si creo que soy dueño de mí mismo y yo tengo la potestad de hacer lo que quiero. El sometimiento es todo un área también, todo un tema que tiene mucho de que ser puesto otra vez de acuerdo a los términos de Dios. Nosotros nos interrumpimos mutuamente. No, con esto de ser dueño del otro cuerpo, por ahí están los abusos, ¿no? Porque si yo digo, bueno, yo soy dueño del cuerpo de él, bueno, hago lo que quiero, que a lo mejor es lo que estamos viviendo ahora, esta lucha que él decía feminista. Obviamente no estamos a favor de que un hombre se abuse del cuerpo de una mujer. Lo mismo también podría ser de una mujer hacia un hombre, porque también hay los casos. Yo creo que esto está dentro del marco de lo que realmente Dios quiere de la pareja, que es el propósito de una unidad. Si yo estoy tratando de llegar a una unidad cada vez más fuerte entre hombre, mujer, entre esposo y esposa, y si yo me niego, entonces no estoy aportando esa unidad. Creo que tiene la idea de que es tanto el deseo de que yo quiero ser uno con él, en este proyecto de vida, en esto que nos lleva hacia adelante a crecer, que yo no puedo estar negándome, aún en lo físico, aún en la intimidad, donde realmente nos mostramos tal cual somos. Como lo literal desnudos, también desnudos en toda nuestra
deseo interior de nuestra vida, de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que pensamos. La intimidad de la pareja no es solo física, sino es en toda la esencia del ser humano. Entonces, creo que en este tema de entregarnos sin limitación al otro, es en pro de esa unidad. Y es en pro de dejar mi egoísmo, de decir, porque muchas veces también pasamos al otro punto, por ahí las mujeres tendemos a esto, de decir, ajá, vos no me querés dar plata para comprarme un pantalón, bueno, venía la noche, y entonces estamos haciendo uso mal de esto, de manejar nuestra intimidad, el lugar que tendría que ser lo más que nos lleve a una unidad perfecta, preciosa, y estamos negándonos uno a los otros. Entonces, la idea es justamente no ser dueño yo, sino entregarnos a esta unidad. No sé si... Sí, ahí dice también de 1 Corintios que haya un consentimiento mutuo, es decir, la vida matrimonial de unidad, si no hay acuerdos, aún en todo lo que tiene que ver con la intimidad, si no hay un consentimiento mutuo, si no hay un acuerdo, hay violencia. Vamos a decirlo claramente, es violencia. Si no hay mutuo consentimiento, tanto para desarrollarlo y tener la intimidad como para no tenerla. Acá el consejo dice para ocuparos en la oración. No quiere decir que estaban todo el día dentro de la cama, seguramente, sino que hay también, podemos en este ámbito de lo físico, que sea una administración sana de parte de los esposos en tener y desarrollar la intimidad o abstenerse por algún tiempo. Si bien naturalmente por los hijos, por el tiempo en que viene la gestación y el embarazo y el alumbramiento, ya hay casi no de consentimiento mutuo, pero hay un tiempo en que no hay relaciones íntimas en ese aspecto. Entonces, pero dice después, vuelvan a juntarse para que no caigan en la tentación de Satanás por incontinencia. El consejo es muy, muy amplio y hermoso de poder estudiar y ahondar en ello. No lo vamos a hacer todos nosotros ahora. También saber esperar. El hombre debe tener dominio propio y saber esperar. Una mujer que no tiene su tiempo y es considerada en su tiempo, sufre muchas veces más las relaciones íntimas en lugar de disfrutarla. Bueno, sobre la intimidad podríamos hablar muchísimo de ser, alguien dijo, no me acuerdo si fue el hermano aquí, Julio César, al principio dijo, hay que ir innovando para mantener, no hay que hacer siempre lo mismo, exactamente, la innovación. Innovar no significa gastar plata, se puede innovar de muchísimas maneras. Esperar que los chicos se vayan, echarlos un poco a los chicos, hablarle a alguien, loco, haceme pata que esta noche tengo una gran cena con mi esposa, la voy a sacar afuera, así que sacamos la mesa al patio y estamos ahí un poco románticos. Entonces hay que innovar, quizás hay que hacer un camino de pétalos de rosas hasta llegar al dormitorio, hacer algunas cosas con las luces, la música, no sé, total, no se pongan en gasto. Si pueden llevarla al Caribe, bueno, las chicas van a estar súper contentas, pero si no se puede eso, tiramos un poco de arena en el piso y le decimos estamos en el Caribe, está todo bien. Bueno, vamos a ponerle también, por supuesto, hay que poner intencionalidad. Las cosas no nacen así, pluf, nació algo, sino que tenemos que hacerlo intencionadamente.
muchas cosas, muchos códigos. A veces los esposos podemos aprender códigos. Si tienen chicos o cuando van creciendo hay que ir cambiando los códigos porque después te los entienden. Entonces, cosas que hacen a que nuestra relación vaya creciendo y sea creciente en la intimidad. Con respecto al cuerpo, otra cosa, la enfermedad. ¿Cómo nos manejamos ante la enfermedad? Muchas veces los esposos quizás no lo... No escuché. No lo diga. Bueno, muchas veces los esposos somos medio como que, bueno, ya se te va a pasar, deja de mamenguear, estás ahí, que aguantátela, que te un resfrío, esto, lo otro. Bueno, a veces tenemos que ser cuidadosos, el cuidarnos los unos a los otros. Si llega la enfermedad en algún momento hacia cualquiera, o al esposo o la esposa, poder tener y crecer en una cuestión de cuidado. Quizás si toca que la esposa esté enferma, bueno, varones, no se nos cae nada por lavar o por planchar o por llevar a los chicos o por hacer algunas cosas que quizás la mujer lo hace mucho más fácilmente, como que le nace quizás más fácilmente. Nosotros podemos, y no es ninguna, no nos denigra en la masculinidad ni el ser hombre, sino que nos hace aún para nuestra pareja, para nuestra esposa, para nuestra familia, nos hace aún de mayor estima todo lo que podamos hacer. Yo plancho bastante bien, como verán. Hace 4 años. Muy bien. Esas cosas yo lo digo así, es por otro favor. Cuando nos mandamos alguna y la sacamos. Sí, Totalmente. Yo creo que también tenemos que ver la realidad que nos toca. No sé cuántas de las mujeres de acá también trabajan fuera de la casa. Aclaro, porque a veces dicen, ay no, pero vos no trabajás. Claro, como que adentro de la casa uno no trabaja. Aparte del trabajo de la casa, muchas mujeres en este tiempo también tenemos trabajo fuera de la casa. Entonces es un tiempo también en el que tenemos que cuidarnos mutuamente, y el varón, bueno, como decía él, no le cuesta ahora, bueno, ya no le cuesta tanto planchar. Hace 4 años dije, mis hijos ya están mayores, él también es mayorcito, así que pueden planchar todos, cada uno su ropa. Entonces lavo, cuelgo, saco de la soga y plancha cada uno su ropa. Creo que es una cuestión de que también apuntar a la unidad, de que todos colaboran en casa. Nuestros hijos también saben que decir, la casa es de todos, la casa la cuidamos entre todos, y eso también es algo de cuidar el cuerpo de cada uno. Si vemos si ve el esposo que la esposa está todo el tiempo corriendo de acá para allá con los chicos, con la ropa, con la comida, pasa el trapo mientras atiende el teléfono y todo eso, obviamente eso afecta a la esposa. Está cansada, quizás está de mal humor porque físicamente no tiene todas las energías, y bueno, el varón también es parte de la tarea, acompañar a la mujer, alivianar un poco las cuestiones de lo cotidiano, de la vida, de la familia. Otro de los aspectos que vamos a ver en lo físico está muy relacionado también a lo que estamos viviendo en este tiempo. Mejor dicho, no sé si es lo que estamos viviendo con más intensidad o lo estamos conociendo con más intensidad en este tiempo por los medios, porque nos enteramos más de casos, pero hoy hablaba, por ejemplo, con mi papá de un caso que, bueno, hace 50 años atrás y le pasó a un matrimonio también. Entonces no es que pasa más ahora, sino que ahora lo podemos conocer, que es el maltrato físico, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, el maltrato, la violencia que se está ejerciendo en los hogares. Y lamentablemente es un tema que no tendríamos que hablar entre nosotros, los cristianos, ¿no? Pero lamentablemente, será que a nosotros nos ha tocado, pero hemos encontrado muchas parejas que un maltrato interno,
es dentro de casa. Muchas veces hemos escuchado, ¿no? Cada casa es un mundo, estas cosas son acá adentro, nadie se tiene que meter, esto es un asunto privado. Pero estamos viendo que lo privado está causando grandes destrozos también a nivel social, de la vida de toda la sociedad. Entonces ya no es algo privado, no es algo que yo soluciono dentro de las 4 paredes de mi casa, sino es algo que también tenemos que tener en cuenta que es un flagelo que se está como expandiendo aún entre nosotros, aún en parejas cristianas, donde todo empieza con una pequeña discusión. Todas las parejas tenemos discusiones, sí o sí. Somos seres distintos, pensamos distinto y por supuesto que habrá puntos en los que no estamos de acuerdo. A veces las discusiones se solucionan simplemente, pero cuando no se llega al acuerdo pronto, empiezan los gritos, empieza la denigración del otro, es decir, sos un tonto, ¿cómo no entendés esto que te digo? Y con eso empieza un círculo que es el círculo de la violencia. Que por supuesto después del no entendimiento, con las simples palabras, la denigración, empiezan los gritos, empieza el empujón, empiezan a ver que bueno, yo voy para acá y vos para allá, empieza el distanciamiento, el aislamiento y muchas veces esto llega al primer golpe. Bueno, el arrepentimiento fue perdoname, fue un momento, fue un rapto de locura, no lo hice queriendo, perdonamos, pero lamentablemente vuelve el círculo de la violencia si no le damos un corte concreto, un corte ya que no tiene que volver a pasar. Si pasa una segunda vez, una tercera vez, tenemos que estar atentos. El círculo de la violencia empieza con las tensiones, con las discusiones, va al acto propio de la violencia, el golpe, bueno, y ya sabemos, ¿no? Por televisión hasta dónde se llega, ¿no? Ser quemados, a ser golpeados, destruidos sus caras. Bueno, hemos visto un montón de cosas. Quizás en nuestra casa no pasa a tal punto, pero que no tiene que pasar ni la primer levantada de mano contra el otro, sea de la mujer o sea del varón. Vemos que sí, quizás muchos más casos son de mujeres, pero también hay varones que son violentados en el entorno de la familia. Y dice Efesios 4:31, si pueden buscarlo. Y esto se lo está diciendo, Pablo se lo está diciendo a los cristianos. A veces leemos textos que decimos, ay, sí, bueno, se los dice a la gente del mundo. Pero no, acá le está hablando Pablo a los que ya habían tomado una decisión por Cristo, a los que ya habían sido santificados por Dios, y les dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El círculo de la violencia, Fíjense que empieza con una amargura, un enojo, ya el enojo pasa a ira, a la gritería, a decirse cosas malas y cuántas veces hasta el insulto, y después en toda malicia. Toda malicia, bueno, metemos todo lo que hemos escuchado, hemos visto. Dios en su sabiduría ya nos está dando este consejo, lo tenemos que quitar, es decir, no puede haber entre nosotros esto. Sí discusiones, sí puntos de vista distintos, pero no tiene que haber este círculo, esta progresión de violencia entre nosotros. Y hay otro texto en 1 Pedro que habla de la mujer como vaso frágil. La mujer, por ahí parecemos fuertes, ¿no? Creo que por estructura, como Dios nos ha formado, nosotros le hacemos frente a todo, ¿no? Creo que desde el parto, que es una de las primeras cosas fuertes que tenemos que afrontar, Dios nos ha hecho fuertes. Nos ha hecho resistentes. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar tiempos de dolor por cualquier situación y estamos paradas, ¿no? Estamos en el asunto. Tenemos algún problema con un hijo y estamos ahí firmes. Pero el texto este de 1 Pedro dice que la mujer es como vaso frágil. En algún momento, si el trato del esposo sobre su vida no es como un vaso frágil, termina por romperse.
Y lamentablemente, cuando ya se rompe el vidrio, cuando se rompe el cristal, es muy difícil volver a restaurar. Entonces, también tengamos en cuenta en el aspecto físico este tema de la violencia. No nos tiene que ganar. Aunque pase afuera, en mi hogar, si tenemos a Cristo, si Dios ha santificado nuestras vidas, si ha santificado nuestro matrimonio, porque si nos santificó personalmente a cada uno en nuestra unión, en nuestra unidad, hay una santificación de Dios de nuestro matrimonio, entonces tenemos que tener cuidado en estos aspectos en relación al cuerpo. Muy bien, pasamos a otra área. Hemos hablado un poco de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El alma. ¿Qué hay en el alma? Podemos quizás charlar un poquito. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué es el alma? ¿A qué se refiere? Muy bien, sentimientos y pensamientos. ¿Algo más? Las emociones, sentimientos, pensamientos, emociones. ¿Alguien recuerda algo más? Cri cri. ¿Recuerdos? Sí, sí. En el alma están estas cosas, ¿no? Los sentimientos, las emociones, los pensamientos y algo fundamental que es la voluntad. La voluntad, las decisiones. Las decisiones son a través del alma que, como dijimos, cuando Cristo irrumpe en nuestra vida y nos transforma, nuestro espíritu tiene relación con Dios y lo espiritual gobierna nuestra vida y el alma, entonces se ordenan los pensamientos, se ordenan las emociones y tomamos las decisiones. Entonces, el hombre ha sido puesto, el hombre varón ha sido puesto en el diseño de Dios como autoridad, con esta responsabilidad de autoridad, ante su esposa y ante sus hijos. No es que es algo superior, no hablamos de superioridad, si bien muchas veces uno habla de autoridad, entonces dice es superior. Pero sí, la Biblia nos enseña que el diseño de Dios es que varones, digamos, estén bajo autoridad de Cristo, dice como así de Dios, la esposa bajo la autoridad del esposo y los hijos sujetos a los padres. Entonces, hay una decisión. El esposo tiene que tomar la decisión de asumir la responsabilidad. ¿Qué pasa muchas veces? El esposo dice, bueno, yo ya traigo el plato de comida a casa, así que de la crianza de los hijos que se ocupe otra. Y ya mira para seguramente a un solo lado. De la administración de la casa que se ocupe la administradora. Que de esto y de aquello que se ocupe. Pero no, el diseño de Dios es que el hombre tiene responsabilidad y que la mujer ha sido dada como copartícipe, como ayuda en esa administración. Entonces la responsabilidad es dada al hombre. Él tiene que asumir, el hombre debemos asumir la responsabilidad del liderazgo en la casa. Liderazgo no significa mandar a que todo el mundo haga las cosas, sino indicar el camino. El líder el líder asume la responsabilidad, abre el camino, dice, yo quiero para mi familia esto y marca el rumbo. Entonces, no es mandar a que vayan, sino es ir y ser quien marca el liderazgo en esa familia. Es el último responsable ante Dios de lo que pase con su familia, el hombre. El hombre tiene en esa responsabilidad de lo que Dios le ha dado, es rendir cuentas a Dios de si tu familia avanza o no, de que si tu familia está en donde Dios quiere que esté. Dios hizo a la mujer entonces como ayuda. Dijo que no era bueno que el hombre esté solo allí en Génesis, sino que le haré una ayuda idónea, no idueña. No es ayuda dueña, sino es ayuda idónea, correcta.
una ayuda que va a hacer que esto realmente funcione como unidad familiar. La mujer es alguien, la mujer es una persona. En Génesis 1:27 nos dice que fue traída como alguien que el hombre identificó como alguien distinto a él, se le cayó la mandíbula, dijo, medio pavote, y quedó el hombre ante Eva, y es alguien que fue acercada por Dios, traída a él para que sean ese complemento y esa unidad. Ambos tienen responsabilidades y ambos tienen la responsabilidad de llevar juntos adelante la armonía familiar, la vida familiar, y todo estar bajo la sumisión de Dios. Efesios capítulo 5 nos habla de estar, someterse los unos a los otros. Ahí empiezan los consejos hacia la familia. Después habla del esposo y de la esposa, pero ambos tienen la responsabilidad de estar bajo la autoridad de Dios. Decíamos que en el alma están los pensamientos. El excelentísimo texto de Filipenses 4:8, en donde debo cultivar la forma de pensar como la de Cristo, en todo lo bueno, lo puro, lo amable. Si hay algo de buen nombre en todo esto, en esto pensar. Es decir, yo decido en qué pensar. ¿Qué voy a pensar sobre cuestiones en mi casa? Bueno, acá mi hijo y agarra las cosas para allá y bueno, dejalo. Yo tomo decisiones de educar, de ordenar, de dar rumbo a mi familia. ¿Vos sí? Con esto también de los pensamientos es muy difícil relacionarme con otra persona cuando yo ya tengo pensamientos prejuiciosos del otro. Por ejemplo, si yo digo, mi esposo nunca hace nada por la casa. Si yo ya tengo ese pensamiento, seguramente mi actitud va a ser muy relacionado a eso. Entonces lo voy a tratar de una manera, no honrándolo, sino diciendo, es un vago que no hace nada en la casa. Fíjense a qué punto es, si yo tengo que pensar todo lo bueno, todo lo honesto. Si yo pensara permanentemente en que mi esposo, aunque no llega a hacer lo que uno quisiera, pero él se esfuerza, él está haciendo todo lo que le parece que hace mejor, él está tratando de mejorar en otro aspecto, mi actitud, mi trato hacia él va a ser diferente. Entonces está muy relacionado este aspecto a nuestra vida cotidiana. Cómo yo pienso del otro, cómo yo pienso de mis hijos, ¿no? También podríamos seguir hablando. Si yo pienso que mi hijo nunca va a llegar a ningún lado, y seguramente no lo voy a ayudar a que llegue a ningún lado. Si yo pienso que es un vago, que no le gusta hacer nada, y seguramente, o un tonto, entonces si yo le digo, si pienso eso, seguramente se lo digo. Y eso va a maltratar nuestra relación. Y muchas veces también decían los recuerdos, ¿no? Las cosas que nos pasaron en tiempo atrás, que han afectado nuestras emociones, que es otro aspecto del alma. Muchas veces traemos cosas del pasado que han afectado nuestras emociones y que hoy mismo aún las afectan. Cosas que nos han pasado hace mucho tiempo y creímos que porque pasó el tiempo se solucionan. Pero en realidad no se han solucionado y han creado en nosotros una amargura, un desaliento, una falta de ganas, una tristeza que a veces no se sabe por qué viene, pero hay algo en las emociones que ha sido herido tiempo atrás. Quizás con tu misma pareja y no lo han podido resolver, no lo han afrontado, no lo han solucionado en su momento. A veces son cosas que traemos de nuestro pasado individual. Podríamos mencionar muchas cosas, quizás maltrato que viviste en tu casa paterna, quizás un abuso cuando eras niña o niño,
o quizás un abandono. Quizás se han separado tus padres y te sentiste abandonado, dejado de lado, que nadie se interesó por vos, porque tu papá se fue para un lado, tu mamá para el otro y quedaste en el medio. Un montón de cosas que nos pudieron haber pasado en nuestro pasado y han marcado, esos recuerdos han marcado nuestras emociones. Y si eso no está frente al Señor, si eso no está con la voluntad también de ser restaurado, va a ser muy difícil que nuestra pareja, que nuestra unión sea creciente, sino que realmente eso nos va a traer quizás cosas oscuras en nuestra vida y que no las podamos resolver sí con una sola forma, que es a través del perdón. Hablar del perdón en las relaciones quizás es una de las cosas más difíciles, cuando tenemos que perdonar al otro por una ofensa que nos hizo, o aún pedir perdón a la otra persona cuando hemos ofendido. Creo que eso, no sé, será a mí, no sé si a todos, pero creo que es algo que nos cuesta mucho, el tema del perdón. Y más cuando la otra persona nos ha hecho algo que nosotros tenemos razón de enojarnos, de tener una reacción contraria a esa persona, y que decimos, tengo toda la razón para que esto no se lo perdone. Pero nos vuelven las palabras del Señor, ¿no? Perdonar a aquellos como yo los perdoné a ustedes. Creo que hasta que no aprendamos o no tomemos la decisión de perdonar a aquella persona que nos hirió, quizás hace mucho tiempo atrás, hasta que uno no pueda perdonar, y no perdonar porque se lo merezca, no perdonar porque a lo mejor vino y pidió perdón. A veces no vienen a pedir perdón, pero está de nuestra parte el perdonar. El otorgar a la otra persona la oportunidad de que ya no me voy a vengar, porque cuando no perdonamos está ese sentir, yo en algún momento me la voy a cobrar. En algún momento lo vas a pagar esto que me hiciste. Es una venganza que guardamos muy interiormente en nuestra vida. Pero el perdón es otorgarle la oportunidad a esa persona de que yo no me voy a vengar de ella. Aún en el sentimiento, ¿no? Y esto nos trae libertad a nosotros. Porque no es un perdón que lo vamos a hacer humanamente. Tenemos la posibilidad de que en Dios tenemos esa fuerza de tomar la decisión no porque sintamos, sino porque creemos en la palabra, que si perdonamos, nosotros vamos a ser perdonados y eso va a traer libertad a nuestras vidas. Es una decisión, es un tomar, diríamos, la situación y hoy en día poder solucionar cosas del pasado, cosas que nos tienen todavía atados a esos recuerdos, que no nos permiten mantener una relación sana con nuestra pareja. Es hoy el tiempo de quizás de volver a traer a la memoria quizás cosas que hemos vivido en tiempo atrás y que todavía nos hacen sentir mal. Bueno, y vamos culminando ya con el otro área. Hablamos del cuerpo, hablamos del alma y hablemos un poco del espíritu. El espíritu, entendemos lo que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Decíamos que la relación con Dios está muerta si no hemos pasado por el aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. El Espíritu de Dios sella en nuestro espíritu y nos da a entender que somos sus hijos. El Espíritu de Dios mora en nosotros y dice la palabra que nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios aquellos que son guiados, dice Romanos, por el Espíritu son verdaderamente hijos de Dios. Entonces, en la parte espiritual podemos hablar de varias cosas y queremos tocar solamente 2 puntos. Uno tiene que ver con la integridad. La integridad no es algo almático, es algo espiritual. Josué dice en el capítulo 24, yo les he dado a ustedes tierra que no trabajaron, ciudades que no edificaron y comen de las viñas y olivares que no plantaron. Por todo esto
respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera los dioses que sus padres adoraron, y etc. Y dice Josué, decidan ustedes a quién van a servir. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. La integridad tiene que ver con esto de ser coherentes entre lo que digo y lo que hago. Si soy coherente con lo que digo sobre cómo debo ser como esposo, tengo que vivir de acuerdo a eso. Si soy coherente con cómo tengo que ser como padre, debo vivir de acuerdo a eso. Si soy coherente en la iglesia, tengo que también ser coherente en casa. Si vivo en la iglesia, me muestro como un gran papá, en casa tengo que ser un gran papá, porque mi primer mensaje lo doy en mi casa, mi primer púlpito es mi casa, la mesa de casa, mi primer lugar de liderazgo es mi casa. Así que allí es donde debemos tener esta coherencia en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de expresarnos. El amor al estilo del Señor es 1 Corintios capítulo 7, no es al estilo de la tele, no es al estilo de los noticieros. Si el amor de Dios está en nosotros, seremos pacientes, seremos bondadosos, no seremos celosos, no seremos fanfarrones ni orgullosos, no exigimos que las cosas se hagan a nuestra manera, vamos a compartir las formas de hacer las cosas con todos los integrantes de la familia. Si el amor de Dios está en nosotros, no somos irritables, no nos llevamos un registro de las ofensas, como decía Adriana recién, sobre el perdón, no nos alegramos de la injusticia de los demás, sino que nos alegramos cuando triunfa la verdad. No se da por vencido, jamás pierde la fe y siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el amor de Dios en nosotros y ese es el amor de Dios que debemos nosotros reflejar. Y lo espiritual tiene que ver entonces también, como decíamos, sobre la autoridad, el someternos unos a otros. Esta es por reverencia a Cristo, dice el versículo 21 de Efesios 5. Sométanse unos a otros por reverencia al Señor. Esta es una actitud del corazón, de la vida, del respeto y de la consideración de quién es la autoridad en nuestra vida. Y vamos a culminar. Hay un pasaje, si quieren buscarlo, en Malaquías capítulo 2, que queremos traerlo solamente como para una reflexión final de todo lo que hemos estado compartiendo. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 15. Yo tengo uno menos aquí, perdón. Malaquías, capítulo 2. No, está bien, del 13 no. Desde el 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. La versión que también quiero leerles del versículo 15 dice: ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón
y permanece fiel a la esposa de tu juventud. El profeta Malaquías, su profecía sobre el pueblo de Israel tenía que ver, y lo hacía a través de la ilustración del pacto matrimonial. Y Israel había deshecho, había roto el pacto de que Dios sea su esposo, su Señor. Entonces, a través de esta referencia al matrimonio, el pacto estaba roto. Y muchas veces nosotros quizás podemos caer en romper el pacto. Y si rompemos el pacto de alguna manera que hemos hecho, en donde Dios es garante de ese pacto, donde Dios es testigo, dice allí en Malaquías, entonces se rompe todo lo demás, la estructura se cae. El pecado es la deslealtad, es decir, no solo llegar al extremo, al divorcio, sino cualquier tipo de infidelidad en el matrimonio es deslealtad. Una deslealtad es romper pacto, y el pacto que hemos hecho de ser uno, de amarnos, de ayudarnos, de ser ayuda el uno para el otro, de someternos el uno al otro, si rompemos de alguna manera ese pacto, Dios, que es garante de ese pacto, tiene toda la autoridad para que nosotros seamos ejecutados. Bueno, lo digo así duramente, pero no vamos a tener bendición en la vida matrimonial. Es decir, por eso es que dice allí este texto: guarda tu corazón y vigila tu espíritu. Guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pareciera como que lo dice solamente en el sentido del hombre, pero de ambos, porque Dios entendió y entiende que un matrimonio no es una sola vía, sino que es lo que entendemos que es la unidad de un hombre y una mujer. Cerramos con esta idea. Han iniciado, algunos hace muy poco tiempo y otros ya más tiempo, pero hemos iniciado un camino hermoso. El matrimonio, en los designios y en la forma en que Dios lo ha hecho, es hermoso. Trae bendición el hacerlo bajo su autoridad y lo que Él quiere. Si has andado y has hecho de tu matrimonio quizás un lugar o una unidad que no ha agradado a Dios en algún tiempo, Dios siempre nos da la oportunidad de restablecer y de restaurar. Dios siempre tiene la salida a que nuestras por ahí malas decisiones o nuestras cosas sean corregidas y restauradas. En Él siempre hay posibilidad de crecer. No nos estanquemos. Guardemos el corazón, es decir, tengamos como esposos también, varones, intimidad con Dios. Si yo tengo intimidad con Dios, mi intimidad en todos los sentidos de la palabra con mi esposa van a ser crecientes, van a ser aprobados y bendecidos por Dios. Si juntos también buscamos a Dios en oración, la oración juntos hace y rompe toda barrera que se pueda levantar en contra de nuestra vida. La oración en la familia, desde pequeños, lleven a sus hijos a que oren juntos. Tomar tiempo. Nosotros hemos pasado por varias etapas y ahora todos los jueves en la noche, hace un tiempo, estamos logrando ya una cierta continuidad aún con los jóvenes y mi hijo con su novia, poder estar juntos apagando la tele y estar juntos orando por sus proyectos, por las cosas que quieren, por lo que quieren alcanzar. Pero hagamos esto desde la niñez. Muchas veces he pasado por la pieza de mis hijos cuando eran chicos
y ellos durmiendo, y he orado por ellos. Extendí tu mano sobre tus hijos, orá por ellos y decirle al Señor que Él sea su protector, su guarda, y que podamos nosotros ser verdaderos guías de sus vidas, para que sean, como dice aquí, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. De la unión de tu esposa, de tu esposo con vos, Dios quiere que haya descendencia que viva para Dios. La única manera de alcanzar mucho camino, mucha historia, es que haya descendencia que viva para Dios. Porque si solamente termina en nosotros, se acabó. Dios es un Dios que promete aún y que ha hecho milagros de dar fertilidad. En el Antiguo Testamento, mujeres que eran infértiles, pero en el milagro de Dios se pudo prolongar la bendición de Dios hasta muchas generaciones. Yo solamente quiero recordar este texto de Josué, que dice que respetemos, honremos al Señor, sirvamos con integridad de todo corazón y echemos fuera a los dioses. Hoy en día quizás no tenemos los dioses de Baal, de Acera y de todos estos, ¿no? Pero hay muchos dioses que se levantan, ¿no?, en nuestra vida, socialmente o en la pareja. Hay dioses. Echémoslos fuera, no le demos lugar, podamos mantener y trabajar por esta unidad, cuidándonos en estos aspectos, por lo menos que hemos compartido hoy, que realmente nuestro cuerpo, que nuestra alma, nuestro espíritu, realmente podamos mantenernos puros, mantener nuestra vida para que no tengamos que sentir culpa o seamos irreprensibles como en el primer texto que veíamos, sino que realmente podamos tener cada día crecimiento en lo que realmente Dios quiere para cada una de nuestras familias. Oramos por esto, ¿no? Oramos juntos para que realmente podamos ser fieles y permanecer, a pesar de lo que pasa afuera, permanecer honrando a Dios y al o echando fuera de nosotros o de nuestros matrimonios a cualquier Dios que se pueda levantar. Oramos, quizás podemos tomar de la mano a nuestra esposa, a nuestro esposo, y juntos podemos decirte: Señor, gracias por tu bendición, gracias porque has hecho y nos has dado el poder tener nuestra esposa y nuestro esposo. Gracias porque es tu diseño para la vida del hombre. Y gracias porque a través de tu palabra podemos entender que has hecho, Señor, las cosas perfectas. Nos has unido, nos has traído cada uno con sus historias, pero nos has dado una nueva historia a través de nuestra pareja, de nuestro matrimonio. Señor, queremos realmente poner nuestra vida bajo tu autoridad. Señor, toma esta oración que hacemos en esta hora como hombres y como mujeres tuyas. Señor, estamos y queremos estar bajo tu autoridad. Someternos a ti, Señor, para que nuestra vida familiar sea una lámpara también en el lugar donde estamos. Que muchos puedan preguntarnos, ¿cómo es que vives de esta manera en este tiempo? Y podamos decir que es por tu gracia, por tu vida en nosotros, porque nos has transformado. Señor, asumimos la responsabilidad que nos has dado como varones y decimos, Señor, queremos ser líderes, queremos ser guías de nuestra esposa y de nuestra familia, y como esposas queremos ser ayuda para la cual nos has puesto, para que juntos como equipo, Señor, podamos tener hijos que den gloria a Dios por las generaciones y den a conocer el nombre de Jesús con autoridad. En Él oramos, y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te honramos por esta noche. Bendito seas. Amén. Amén.